Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor, deseando que todo fluya en armonía perfecta, que todo aquello que no te haya estado funcionando empiece a caminar más rápido de lo normal, que lo que se haya alentado funcione, que lo que hayas tenido que liberar lo hayas liberado. Porque de eso se trata la vida. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos, por eso hay que vivir, sentir, gozar, vibrar el aquí y el ahora con madurez, con sabiduría, especialmente con agradecimiento. Esta semana es semana de agradecimiento. ¿Cuántas cosas tienes que agradecer? Se nos olvida agradecer, como lo hacemos todos los días, ya damos todo por sentado. Los días primeros de cada mes, pues le agradecemos siempre a a la divina providencia que no nos falte casa, gracia, vestido, sustento, pero también hay que confiar en que podemos hacer que las cosas sucedan. Esta semana tenemos luna menguante. Menguante es para fluir, para hacer lo que has estado haciendo, para darle continuidad a algo. No es para iniciar algo, es para darle continuidad. Acabamos de vivir el stellium maravilloso de Tauro. Siguen muchos cambios muy lindos planetarios. Tenemos a Plutón ya retrógrado, él se va a quedar varios meses retrógrado. En este mes también tendremos la entrada de Saturno y de Mercurio retrógrado. Pero lo que siempre quiero contarles es, no se me agobien cuando escuchen la palabra retrógrado. Eso nos lleva a pensar, analizar, observar, checar, detenernos, ver hacia adentro de nosotros mismos, dónde sí, dónde no, qué sí hago, qué no hago, qué hablo, qué no hablo, qué compro, qué no compro, sigo en la relación, no sigo en la relación. Eso es lo que nos ayudan los retrógrados. No es para que no se me agobien, porque yo veo de repente ahí en redes sociales, con todo respeto, no conocen nada de astrología. Ay, Mercurio retrógrado es una maravilla cuando Mercurio está retrógrado. Te lleva a reanalizar, a observar, a checar, a ver si exactamente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer o no. Igualmente cuando Venus está retrógrado, que se va a estar retrógrado hasta finales del 2021 en diciembre. Pero aquí esta semana yo los invito, como es luna menguante, a donar, regalar, tirar, vender lo que no hayas utilizado en el último año. Y el trabajo personal de escribir en un papel lo que te duele. ¿Qué sigue después de escribirlo? Pues no lo guardas, lo quemas o lo rompes en pedacitos, porque hay que liberar, hay que sacar las ataduras. A eso nos ayuda mucho la luna menguante. Esta semana la vamos a tener menguante de Acuario al signo de Aries. También esta semana tenemos cambios muy interesantes, como por ejemplo, Venus va a pasar al signo de Géminis el día 8. Ahorita todavía está en Tauro. ¿Qué quiero decir? Se formalizan relaciones, llegamos a buenos acuerdos o cerramos relaciones llegando a buenos acuerdos, porque nada es para siempre, nada es eterno, solamente el alma es eterna. Así que vamos a vivir, mi raza amada. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, en esta semana te puedes encontrar con diferencias de formas de pensar, de sentir, de actuar con terceras personas, con las cuales vas a poder tener así como que me enfado, me freno, me detengo, analizo. Mejor frénate, detente y analiza. Mira, mi querido Aries, siempre terminas ganando. Tú sabes muy bien, eres un líder por naturaleza. O sea, tu planeta Marte te hace ser un guerrero por naturaleza que siempre logra sueños, deseos y anhelos. Solamente que no te gane los impulsos, la desesperación, el querer hacer todo tranquilo, todo el momento, todo a su tiempo, mi querido Aries. Dale tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque si tú controlas lo más importante que es tu mente, tus emociones y tus impulsos, todo va a funcionar a tu favor. No es que vayas a iniciar algo nuevo esta semana, le estás dando continuidad a algo que iniciaste aproximadamente hace 3 meses o 4 meses, con muy buenos resultados. En la relación familiar o en la relación sentimental es muy buen momento para que llegues a muy buenos acuerdos. Los acuerdos se llevan mediante el entendimiento, la comunicación, la libertad de acción y quitarnos las máscaras con mucho amor y con mucha luz. Para los Tauro.
Vas a recibir buenísimas noticias. Las has estado recibiendo desde hace varias semanas, pues el Stellium en Tauro no se queda nada más. Ay, está el Stellium en Tauro nada más estos días y son días súper mágicos. Bueno, efectivamente sí lo son. Va a seguir la cascada de oportunidades, o sea, haz de cuenta que es una cascada, te va a seguir llegando cambios laborales, profesionales, económicos, pero especialmente muchos cambios en tu forma de ver la vida. Eso que no habías querido cerrar, bueno, de que lo cierras, ya lo cierras, porque es luna menguante. Solamente debes de tener la 100% de seguridad de lo que estás haciendo, que no te ganen los impulsos y la impaciencia. Muchas veces me dicen, oye, los tauros son muy pacientes. Sí son pacientes, pero son como los toros, así como los aries, pues son las cabritas, como los capricornio, como nosotros somos los centauros, los sagitarios. Cada signo tiene una, pues algo que los expresa y tiene mucho que ver. Observen los toros se quedan viendo, se quedan viendo, se quedan viendo y no sabes en qué momento va a embestir. Eso es lo que yo quiero que trabajes esta semana, mi querido Tauro. ¿Estás completamente convencido de las decisiones que estás tomando en tu vida laboral? ¿O alguien te sopló en el oído y te dijo ahí historias? Analiza, observa y checa. Nada más lo único que quiero, analiza, observa y checa y que la decisión sea tuya. Tú puedes escuchar consejos, información y demás, pero la decisión debe de ser tuya. También en cuestiones económicas, sí, es una semana muy buena. Recibes un dinero que ni siquiera estabas esperando. Eso pasa mucho en ocasiones en lunita menguante. Para los Géminis, fortaleza, seguridad, ganas, ánimo, entereza, lucha, entrega, compromiso, con todo eso en tu persona, mi vida, te están viendo por muchos lados. Hay ojos visores viendo todo el trabajo que estás haciendo, creativo, tu imaginación súper fértil, súper alegre, súper divertido. Solamente tú debes de creerte. Trabaja esta semana en eso. Yo te invito a que tomes, ya sabes, como siempre, luna menguante todos los días, pero especialmente luna menguante, papel y pluma y escribe lo que te duele, lo que te agobia, lo que te angustia. Y también es una semana para cerrar ciclos. Vas a, pues, a alejarte de personas o de situaciones que son algo o un mucho tóxicos. Para los cáncer, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Después de presiones o de tensiones o de prisas o de angustias o de agobios, todo funciona, todo se acomoda. Tal vez no con la rapidez que queremos cuando algo estamos manejándolo o hemos pasado muchos meses en algún evento o en algún trámite o en alguna situación. Esta semana va a salir todo. O sea, entre mayo, junio y julio viene un respiro total para mis queridos cáncer en lo personal, familiar, social, pero especialmente en lo económico. No estás en una época de iniciar cosas, sino de darle continuidad a todo lo que hayas estado haciendo los últimos meses. Para los Leo, todas las de ganar en todos los sentidos. Fíjate, es luna menguante. Yo te invito porque tenemos en esta semana un día de 5 estrellas que es exactamente el jueves 6. Es un día de 5 estrellas, pero para todos, pero especialmente para los fuego. Y en tu caso, mi querido Leo, pues eres fuego. Así que aprovecha las oportunidades, las llamadas, los contratos, los acuerdos, las negociaciones, firmas hasta que sea luna nueva, o sea, la siguiente semana. Pues espérame tantito, todavía no, hasta que estemos en lunita nueva. Sigue escuchando propuestas, sigue analizando. Si sigues eh, mira, te explico. A ustedes se emocionan mucho y cuentan todo lo que les está pasando, todo lo que están viviendo y les da muchísima alegría pensando que a todo mundo le da la misma alegría que a ustedes. Pero no siempre, mi querido Leo. Si ya lo aprendiste y te percataste y te diste cuenta que hay un poquito de chismes, dimes, diretes y envidias a tu alrededor, pues siéntete muy afortunado, mi amor, porque estás haciendo las cosas muy bien hechas. Y como digo mucho mi frase, si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, porque viene, pero buena fortuna en todos los sentidos. Para los Virgo, todo lo relacionado con los contratos,
todos esos contratos de ordenar, analizar, observar, checar, pues qué mejor que los Virgo, ¿verdad? Que bueno, tienen como si trajeran una lupa en los ojos, o sea, un lente de aumento, siempre ven todo a detalle. Esta semana es espectacular porque te vas a dar cuenta de situaciones del por qué no han estado caminando o no han estado funcionando como tú lo querías. Confiaste en un acuerdo, en un contrato, en una negociación, en un proyecto, y resulta que ahora tienes que volver a tomar, ahora sí como dicen, el toro por los cuernos, porque vas a estar en el liderazgo total para que esta situación se dé, que es muy benéfica, es súper benéfica para ti, mi querido Virgo. Lo que pasó es que, pues, delegaste y dejaste que otras personas hicieran muchas cosas y ahora que te estás dando cuenta en esta semana de luna menguante, mi vida, no va a haber ni quien te pare a triunfar, mi querido Virgo. Para los Libra, todo se marca totalmente a tu favor. Andabas un poco presionado, tensionado, con agenda saturada en cuestiones profesionales y laborales, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues ahora resulta que te vas a sentir muy relajado y muy tranquilo y vas a seguir con el ritmo de trabajo que traes hasta el día de hoy, pero te vas a sentir muy tranquilo porque vienen muy buenas oportunidades en cuestiones económicas. Vas a tener, ahora sí que vas a decir y a respirar profundo de, "Ah, ay, qué maravilla". Sí, has sembrado muchísimo y has sembrado por años. Bueno, ahora te toca recibir absolutamente todo lo que tú te mereces. Eres una persona que conoces muy bien el merecimiento y te la crees. Pero si esta semana, mira, no me importa que sea luna menguante, es luna menguante, no es para iniciar, lo que vuelvo a repetir, es para darle continuidad a lo que has estado haciendo los últimos meses. Esta semana, bueno, de 5 estrellas, de 6 estrellas, espectaculares para mis Libra. Trata, por favor, de que no te vengan a mover de tu centro. Tú sabes cómo hablarte a ti mismo. Tú eres fuerte, poderoso y capaz. No permitas que 3, 4 zancudos te impidan ver el maravilloso bosque que tienes frente a ti. Para los escorpiones, nada más hay que empujar la puerta. Eso es todo lo que tienes que hacer. No exageres los acontecimientos, no te pongas efervescencia en tus emociones, quítate los lentes oscuros, ponte los lentes color de rosa, ve las cosas exactamente como son. Has estado exagerando un poquito, bajo mucha presión, bajo mucha tensión. Esto se debe a que no has cerrado ciclos. Es importante cerrar ciclos. Esta semana de luna menguante no te va a preguntar la luna menguante y muchos más planetas. Te van a empujar a que lo cierres, pero no de forma arrebatada, no de forma impulsiva, sino con conocimiento y con conocimiento de causa y analizado y observado y checado, porque es tiempo de vivir, sentir, gozar, vibrar. Confía en la abundancia en todos tus dones, tienes muchos dones. No, yo sé que muchas veces los miedos, mi querido escorpión, nos llevan a no salirnos de círculos de confort, pero ¿será verdaderamente un círculo de confort lo que estás viviendo? Date la oportunidad de vivir, sentir, gozar, vibrar, te lo repito, en lo personal, social, pero especialmente en lo profesional. Confía mucho en ti. Para los Sagitarios, podemos traer un poquito de presiones esta semana porque traemos la agenda con muchas cosas, con muchas responsabilidades. Es muy buena semana en luna menguante, mi querido Sagitario, de analizar, observar y checar qué sí me quedo, qué no me quedo. Te lo vengo contando desde hace varios meses, ¿verdad? Bueno, si esta semana de lunita menguante, después de analizar, observar, checar una buena meditación, afirmaciones, visualizaciones, decretos de qué quiero, quién soy, a dónde voy, con quién quiero ir y demás, muy importante. ¿Qué quiero, quién soy, a dónde voy y con quién quiero ir? Eso es muy importante y es en toda la extensión de la palabra. En lo personal, familiar, social, laboral. Es semana, mi querido Sagitario, de tomar determinaciones que te van a dar no paz normal, paz bárbara, paz interior, relajación, tranquilidad. Vas a respirar de, ay, porque cuando tú consigas eso, se van a abrir nuevas puertas en algo profesional y de esta manera vas a poder cerrar ciclos anteriores que hasta el día de hoy solamente lo has estado postergando. Para los Capricornio, vienen sucesos muy importantes a tu vida, recompensas, reconocimientos, aplausos, cambios laborales, profesionales, económicos. Se marca muy lindo. Todo eso precioso. Casa 6, casa 10,
la economía y demás. Pero hay que trabajar contigo. Andas muy desesperado, muy inquieto, muy incómodo. Andas como que quejándote por cosas que no tienen la menor importancia. Cuando te percatas de ello, tú mismo dices, ¿y de qué me estoy quejando? Eso es muy importante porque ese nivel tremendo que tienes, es que Saturno es tu planeta, ¿verdad? Saturno, que está en Acuario, te está llevando ahora a hacer un pensamiento, pero por el lado ¿qué? Espiritual, intuitivo, perceptivo, abriéndote a nuevos canales y a nuevas posibilidades que te están diciendo tus guías, tus ángeles, tus maestros, qué es lo que debes de hacer. Por eso mismo le estás poniendo más atención a tu yo, a tu ser y a tu interno. Mantente muy atento a las señales. Para los Acuario, espera noticias, respuestas sobre acuerdos, trámites o negociaciones. También sabemos que Saturno, pues está nada menos que en tu signo y Júpiter sigue en tu signo. Todavía no pasa a Piscis. Va a pasar a Piscis hasta finales de este mes. Bueno, al estar Júpiter, que es el planeta del triunfo, del éxito, la abundancia y la buena fortuna en tu signo, y Saturno, el planeta del poder, de la inteligencia, de la autoridad y demás, significa que todas las barreras, grilletes, todas esas cuestiones que te detenían o te frenaban, ahora ya no hay quien te detenga ni quien te frene, porque tú mismo le quitaste el cerrojo y quitaste el grillete de tu mente, de tu corazón, de las situaciones que pudiste haber vivido, sin importar la edad que tenga, ¿eh? Porque acuérdense que los planetas nos afectan a todos, desde los recién nacidos hasta los que tengan 120 años, no pasa nada. 120, muchos, ¿verdad? Bueno, entonces, mi querido Acuario, esta semana que estamos en Lunita Menguante, yo te invito a que aparte de liberarte de ataduras, de donar, tirar, vender, lo que sea, lo que no has utilizado el último año, escribe las poquitas cosas que te siguen doliendo, porque esas poquitas cosas que te agobian, te inquietan o te siguen doliendo, pueden detener los pasos de esas puertas tan abiertas que están frente a ti. Cuando termines de escribirlo, rómpelo en pedacitos y ya. Para mis queridos Piscis, vamos a tener una semana de magia total, quiero decir, tu intuición, percepción, sueños premonitorios va a estar 100% desarrollada. Tú sabes cómo hacerlo. Muchos Piscis como que de repente no entienden qué pasa, como que alguien me habla, como porque escucho, porque se llama intuición, mi amor, tan sencillo. Intuición, percepción. Cuando piensas en alguien y ese alguien te habla, o cuando piensas en alguien y resulta que alguien también te habla de esa persona, o que se te antoja un chocolate y alguien te regala un chocolate. Eso es percepción. Se llama intuición. Bueno, esta semana para ti, mi querido Piscis, está tan desarrollada que te va a dar muy buenas oportunidades y muy buenos tips, tus guías, tus ángeles y tus maestros, para poder negociar algo que te conviene a tu futuro a muy corto plazo en cuestiones profesionales y económicas. A su vez, vas a iniciar algo, puede ser estudios, puedes perfeccionarte en algo o puedes hacer un cambio dentro de la organización de tu hogar. Tal vez muchos de ustedes quieran cambiarse de casa o la quieran remodelar, pero sí viene un cambio dentro de la organización del hogar. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer todavía más de lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan el mejor día de su vida. Ya saben que de alma a alma los abrazo con mucho amor, con mucha alegría, deseando que todo lo que pase por su mente se haga realidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que te avisen de todos los estrenos que tenemos y de todo lo que tenemos en el canal para ti. Y algo muy importante, es semana de luna menguante, buena semana para limpias, para liberar, para quitar todo lo negativo. El canal está lleno de limpias espectaculares. Mucha luz, mi raza amada y la familia Movic, y yo les decimos que gracias, gracias, gracias. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.